Prepárate. Al principio lo desestimé. Pensé que solo estaba siendo un yerno demasiado entusiasta, intentando demostrar su valor ofreciendo consejos financieros. Luego ocurrió el incidente de marzo. Yo estaba en una cena en la casa de Derek y Christine. Su madre, Vivian, estaba allí junto con un hombre que no reconocí. Fue presentado como el Dr. Raymond Shaw, un neurólogo y viejo amigo de la familia. Durante la cena, el Dr. Shaw dirigió la conversación hacia la memoria, el envejecimiento y la salud cognitiva. Me hizo preguntas directas sobre si alguna vez olvidaba nombres, perdía las llaves o me sentía confundido en situaciones familiares. Respondí con honestidad. Sí, ocasionalmente. Tengo 68 años. Pasa. El Dr. Shaw asintió con gravedad y sugirió, de manera muy casual, que quizá debería acudir a una evaluación cognitiva solo para estar seguros, solo para establecer una línea base. Algo en su tono me inquietó. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Algo no estaba bien. Podía sentirlo de la misma forma en que solía sentirlo en el quirófano cuando los signos vitales de un paciente estaban a punto de colapsar. A la mañana siguiente hice algunas llamadas. El Dr. Raymond Shaw no era neurólogo. Era psiquiatra y su licencia había sido suspendida 2 años antes por falsificar expedientes de pacientes. Había estado involucrado en al menos 3 casos en los que pacientes ancianos fueron declarados mentalmente incompetentes basándose en evaluaciones fraudulentas. Sus familias habían tomado entonces el control de sus bienes. Lo entendí de inmediato. Mi yerno no solo era codicioso. Estaba dirigiendo una estafa y yo era el objetivo. Contraté a un investigador privado llamado Frank Duca, ex FBI. Caro, pero minucioso. En 2 semanas, Frank entregó su primer informe. Derek Callahan no era un asesor financiero exitoso. Era un fraude. Su firma boutique era una empresa fantasma. No tenía clientes, no tenía ingresos y acumulaba aproximadamente $400,000 en deudas. Su madre, Vivian, estaba en una situación aún peor. Había refinanciado su casa 3 veces, había agotado una docena de tarjetas de crédito y estaba a punto de perderlo todo. Estaban desesperados. Entonces Frank encontró la conexión con el Dr. Raymond Shaw. Shaw no era solo un viejo amigo de la familia. Era primo de Vivian. Ya habían trabajado juntos antes, apuntando a personas mayores adineradas. El esquema siempre era el mismo. Acercarse al objetivo. Introducir preocupaciones cognitivas. Traer al Dr. Shaw para una evaluación. Declarar al objetivo incompetente. Tomar control de sus bienes mediante una tutela o poder legal. Ya lo habían hecho al menos 2 veces antes. Una víctima, una maestra jubilada llamada Margaret Holloway, había muerto en una residencia 6 meses después de ser declarada incompetente. Su familia no heredó nada. Todo se fue para pagar su cuidado en una instalación propiedad de una empresa vinculada a Vivian. Cuando leí ese informe, la sangre se me heló. No solo intentaban robarme el dinero. Intentaban borrarme, encerrarme en alguna institución, llenarme de medicamentos y exprimir mi patrimonio mientras yo me consumía. Y mi hija, mi Christine. O era una participante voluntaria o era ella misma una víctima, manipulada para obedecer al hombre que creía amar. De cualquier forma, tenía que actuar. Durante los siguientes 3 meses reuní pruebas. Frank instaló equipo de vigilancia en la casa de Derek y Christine. Grabó sus conversaciones. Fotografió sus reuniones con el Dr. Shaw. Rastreó sus transacciones financieras. Lo aprendí todo. Aprendí que Derek había estado poniendo pequeñas cantidades de haloperidol en mi café durante las cenas de los domingos, lo justo para hacerme ligeramente confuso, ligeramente olvidadizo. Estaba construyendo un caso, creando un patrón de comportamiento que respaldaría el diagnóstico eventual del Dr. Shaw. Aprendí que planeaban acelerar el plan alrededor de mi fiesta de aniversario. Demasiadas personas haciendo preguntas, demasiado escrutinio sobre las finanzas fallidas de Derek. Necesitaban moverse rápido. Aprendí que Christine sabía que no era una víctima.
Era cómplice. Había aceptado ayudar a Derek y a su madre a cambio de una parte de mi herencia. Mi propia hija. Esa fue la parte más dura. No la traición en sí, sino darme cuenta de que la hija que crié, la niña que me ayudaba en el jardín y se quedaba dormida sobre mi hombro durante largos viajes en coche, se había convertido en alguien capaz de destruir a su propio padre por dinero. Pasé una semana de duelo por ella, por la Christine que había perdido. Luego me puse a trabajar. La fiesta de aniversario fue idea mía. Se la sugerí a Eleanor en mayo. Le dije que quería celebrar nuestro matrimonio a lo grande. Estaba encantada. Lo que no sabía era que había invitado a 200 testigos. Había organizado que Frank tuviera agentes dentro del lugar. Había coordinado con la Detective Chen, quien llevaba meses armando un caso contra el Dr. Chow y estaba agradecida por mis pruebas. La fiesta no era una celebración. Era una trampa. Sabía que Derek haría su movimiento. No podía resistirse. El momento era demasiado perfecto. Toda esa gente, todo ese caos. Podía poner algo en mi bebida, verme colapsar frente a todos y luego llevarme de urgencia con el doctor Chow para una evaluación de emergencia. Para el lunes por la mañana, yo sería declarado incompetente. Para el martes, Derek tendría poder legal sobre mí. Para fin de mes, mis $15 millones en bienes se irían drenando lentamente hacia sus bolsillos. Ese era su plan. El mío era distinto. Le conté todo a la detective Chen. Ella escuchó. Tomó notas. Cuando terminé, hizo una llamada telefónica. 20 minutos después, oficiales llegaron al hospital y arrestaron a Derek Callahan por intento de agresión, fraude y conspiración. Vivian fue arrestada en su casa una hora después. El Dr. Chow fue detenido en su consultorio a la mañana siguiente. Y Christine recibió una opción. Cooperar plenamente, testificar contra Derek y su madre y aceptar un acuerdo, o enfrentar los mismos cargos que los demás. Cooperó. El juicio duró 2 semanas. La fiscalía presentó todo. Las grabaciones de vigilancia de Frank, los registros financieros, las grabaciones de audio de Derek y Vivian hablando sobre su plan para declararme incompetente. La prueba más contundente fue una grabación de la noche anterior a la fiesta de aniversario. Derek, Vivian y el Dr. Chow sentados en la sala de Derek, repasando los detalles finales. La voz de Derek, clara como el día. Mañana por la noche, el viejo se desploma frente a 200 personas. Chow lo declara no apto. El lunes pedimos la tutela de emergencia. Para la próxima semana, controlamos todo. Vivian riendo. Eleanor. Derek frío. O coopera o va a una institución también. De cualquier manera, ganamos. El jurado deliberó menos de 4 horas. Derek fue declarado culpable de todos los cargos. Recibió 15 años. Vivian recibió 12. El Dr. Chow, cuyas víctimas anteriores por fin obtuvieron justicia, recibió 22. Christine, por haber cooperado y testificado, recibió 3 años de libertad condicional y terapia obligatoria. No he hablado con ella desde el veredicto. A veces Eleanor me pregunta si algún día la perdonaré. No sé la respuesta. La hija que amé ya no existe. La mujer que conspiró para encerrarme, para robar todo lo que su madre y yo construimos juntos, no es alguien que reconozca. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Lo que sí sé es esto. Me miraron y vieron a un anciano. Vieron cabello gris y manos arrugadas y 70 años de vida. Pensaron que la edad significaba debilidad. Pensaron que la jubilación significaba rendirse. Se equivocaron. Pasé 40 años sosteniendo bisturíes. Pasé 40 años tomando decisiones en fracciones de segundo que determinaban si alguien vivía o moría. Pasé 40 años manteniendo la calma mientras el caos estallaba a mi alrededor. ¿De verdad pensaron que un hombre que había extraído balas de corazones latiendo sería derrotado por un estafador con traje caro? La casa está tranquila ahora. Eleanor y yo nos sentamos en el porche por las tardes observando el atardecer sobre el lago. Ella lo sabe todo ahora.
Fue duro para ella aprender en qué se había convertido Christine, pero lo estamos superando juntos. 41 años de matrimonio el próximo mes. Estoy pensando en hacer una fiesta. Si estás viendo esto y conoces a alguien que podría ser objetivo de personas como Derek y Vivian, comparte esta historia. Estos depredadores existen. Apuntan a los ancianos porque creen que somos vulnerables. Creen que somos débiles. Demuéstrales que están equivocados. Antes de irme, quiero compartir algo. Unas semanas después del juicio, recibí una carta. Era del nieto de Margaret Holloway. Margaret fue una de las primeras víctimas del Dr. Chow, la maestra jubilada que murió en esa institución. Me escribió para agradecerme. Dijo que gracias a mi testimonio, los investigadores reabrieron el caso de su abuela. Encontraron pruebas de fraude, de abuso, de robo sistemático. Sus bienes restantes fueron recuperados y devueltos a su familia sobreviviente. Margaret Holloway finalmente obtuvo justicia. Guardo esa carta en el cajón de mi escritorio. La leo a veces cuando me siento cansado, cuando me pregunto si todo esto valió la pena. Lo valió. Si tú o alguien que conoces está siendo presionado por familiares sobre su capacidad mental, sobre finanzas, sobre ceder el control, presta atención, confía en tu instinto, busca ayuda y nunca, jamás subestimes al anciano en la habitación. Doblé la carta y la volví a guardar en el cajón. Eleanor llamó desde la cocina. La cena estaba lista. Me levanté, con las articulaciones crujiendo como lo hacen a los 68, y caminé hacia su voz. El atardecer a través de la ventana era hermoso, y yo seguía de pie. Me llamo Harold Mitchell. Tengo 68 años. Y durante los últimos meses he vivido con la certeza incómoda de que el hombre que llamé familia estaba esperando el momento exacto para quitarme todo. Lo que construí con mis propias manos. Durante 40 años trabajé sin descanso, tomé decisiones que significaban vida o muerte, sostuve responsabilidades que no admitían errores. Y aún así, fue en mi propia casa donde estuve más cerca de perderlo todo. El sábado pasado, en la celebración de nuestro aniversario número 40 de matrimonio, mi yerno decidió que había llegado su momento. Lo que nunca imaginó fue que yo llevaba meses anticipándolo. Que desde marzo cada gesto suyo, cada sonrisa forzada, cada comentario preocupado había sido registrado. Que la copa de champaña que preparó con tanto cuidado no estaba destinada a mí. Antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Escríbelo en los comentarios. Y si alguna vez has pensado que subestimar a un hombre que pasó 4 décadas entrando a quirófanos es una pésima idea, este es el momento de suscribirte. El salón del club estaba impecable. Flores claras, detalles plateados, música suave flotando en el aire. Eleanor estaba a mi lado. A sus 65 años seguía teniendo esa elegancia tranquila que siempre la había definido. Llevaba un vestido elegido por nuestra hija. Sonreía. Confiaba. Y eso era lo que más dolía. Había casi 200 personas. Viejos compañeros del hospital, médicos con los que compartí guardias interminables, amigos que habían visto crecer a nuestra familia. Todos celebraban nuestro matrimonio. Todos creían estar allí por una noche feliz. Yo no miraba al público. Mis ojos estaban fijos en Derek. Estaba cerca de la mesa de bebidas, actuando con una naturalidad ensayada. Su mano flotaba unos segundos de más sobre 2 copas separadas del resto. Pensaba que nadie lo notaba. Pensaba que un arreglo floral era suficiente para ocultarlo. Nunca entendió que observar es parte de mi naturaleza. Christine estaba junto a él. Reía demasiado. Se apoyaba en su suegra, Vivian, como si necesitara equilibrio. Mi hija parecía una sombra de quien había sido. Más delgada. Apagada. Algo en su mirada había cambiado desde hacía tiempo. Desde que se casó con él. Vi a Derek tomar una copa. Vi su mano deslizarse hacia el bolsillo interior de su saco. Un movimiento mínimo. Preciso. Una pastilla clara desapareciendo en el líquido dorado. Luego levantó la vista y sonrió.
La misma sonrisa segura, arrogante, la sonrisa de alguien convencido de que tiene el control absoluto de la situación. No sabía con quién estaba jugando. Los meseros comenzaron a repartir las copas. Eleanor entrelazó sus dedos con los míos. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Y necesitaba que siguiera así. Su reacción debía ser real. Como la de todos. Derek se acercó con 2 copas en la mano. Harold, dijo, con ese tono falso de afecto. Esta botella es especial. Pensé que era perfecta para la ocasión. Tomé la copa. Observé las burbujas subir lentamente. Gracias, respondí. Muy atento de tu parte. Vi cómo entregaba la otra copa a Eleanor. Vi cómo regresaba junto a su madre, relajado, satisfecho. Para él, el plan ya estaba en marcha. Me excusé para ir al baño. Al volver, me detuve junto a una mesa lateral. Allí estaba George Patterson. 72 años. Anestesiólogo retirado. Mi amigo desde hacía medio siglo. Hermosa noche, dijo. Eleanor luce radiante. Me incliné hacia él. George, necesito un favor. En exactamente 3 minutos, ponte de pie y brinda por Eleanor. Hazlo largo. Emotivo. ¿Cómo tú sabes hacerlo? Me observó con curiosidad, pero no preguntó nada. Simplemente asintió. Regresé junto a Eleanor. Derek no dejó de observarme. Yo mantuve la copa siempre visible. George se levantó justo cuando debía hacerlo. Pidió la atención del salón. Comenzó a hablar de Eleanor, de cómo nos conocimos, de nuestra historia. Las miradas se alejaron de nosotros. Incluso Derek se distrajo. Ese fue el instante. Di un pequeño paso en falso. Extendí la mano para apoyarme. Golpeé la mesa junto a Derek. Perdón, murmuré. Ya no soy tan firme como antes. Ni él ni nadie notaron el intercambio. Cuando me incorporé, la copa que sostenía ya no era la misma. George terminó. Todos alzaron sus copas. Brindamos. Bebí sin prisa. Observé a Derek beber con rapidez, como alguien ansioso por ver el resultado de su obra. Yo estaba bien. Él no. Poco después, su color cambió. Se llevó la mano a la cabeza. Perdió el equilibrio. Vivian gritó su nombre. Christine corrió hacia él. Derek cayó al suelo, no de golpe, sino como si su cuerpo simplemente se rindiera. El salón se llenó de voces. Alguien pidió ayuda. Alguien dijo la palabra convulsión. Yo permanecí de pie. Vi a mi yerno retorcerse en el suelo, víctima de su propia trampa. Christine lloraba. Temblaba. Pero había algo en su rostro que no pude ignorar. Miedo, sí. Sorpresa, no. Ella sabía exactamente lo que había en esa copa. Y en ese momento comprendí que esta historia apenas estaba comenzando.